Carol nunca fue del tipo de persona que aceptara que le dijeran lo que podía o no hacer. Creció en una familia sencilla en las afueras de Nueva York, donde aprendió desde temprano que el trabajo duro era la única garantía de un futuro mejor. Comenzó como asistente en un pequeño salón del barrio, lavando cabellos y barriendo el suelo, hasta que, años después, se convertiría en dueña de 3 de los salones más prestigiosos de Greenwich, Connecticut. Su nombre se había vuelto sinónimo de sofisticación y talento, atrayendo clientes de la alta sociedad. Por mucho que muchos reconocieran su trayectoria como inspiradora, no todos celebraban su éxito, especialmente Bárbara, su suegra. Desde el primer día, la mujer había dejado en claro que nunca aprobaría el matrimonio de su hijo con una simple peluquera. Para ella, Carol jamás estaría a la altura del mundo al que pertenecía Michael. Aún así, Carol trató de mantener la paz. Evitaba los enfrentamientos, se tragaba las provocaciones veladas y hacía de todo para que la relación entre Emma y la abuela fuera saludable. En los primeros años, soportó comentarios sarcásticos sobre sus orígenes y su falta de refinamiento, pues creía que, en el fondo, Bárbara solo quería proteger a su hijo y a la nieta. Pero, en el 10º cumpleaños de Emma, algo cambió. Cuando la niña abrió el regalo de la abuela y encontró un reloj de oro rosa, engastado con diamantes, Carol sintió un malestar que no lograba explicar. Emma, sin embargo, parecía sentir algo aún más fuerte. En lugar de maravillarse con el lujoso presente, dudó, manteniendo la mirada fija en el objeto, como si éste llevara un secreto que nadie más podía ver. Carol observó a su hija fruncir el ceño, vacilante. Esperaba que Emma reaccionara con entusiasmo ante el lujoso regalo, pero la niña parecía incómoda. «¿Qué pasa, querida? ¿No te gustó?», preguntó, intentando sonar ligera. Emma levantó la mirada, luego miró a la abuela, quien sonreía satisfecha. «Me gustó, pero», dijo mientras deslizaba los dedos sobre el brillante dial, y luego apoyaba el reloj sobre la mesa, como si se estuviera deshaciendo de algo peligroso. Bárbara rió, tomando un sorbo de su vino blanco. «Oh, querida, es solo un reloj, una pieza fina y clásica, mucho mejor que esas baratijas». Carol sintió el tono de desdén, pero no reaccionó. Conocía bien la estrategia de la suegra, puñaladas disfrazadas de comentarios inofensivos. «Puedes usarlo cuando quieras, Emma», dijo Carol, tomando la mano de la niña con delicadeza. Pero antes de que pudiera decir algo más, Emma murmuró: «Lo entenderás si lo usas». La frase se dijo en un tono tan bajo que casi pasó desapercibida, pero algo en la expresión de la niña hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Carol. En los días siguientes, Carol se dio cuenta de que Emma ni siquiera tocaba el reloj. Su hija siempre había sido cuidadosa con los regalos, especialmente aquellos provenientes de la abuela, pero esta vez el rechazo era evidente. Cuando Carol intentó ponerle el accesorio en la muñeca a la niña una mañana antes de la escuela, Emma se echó hacia atrás, casi dejando caer el objeto al suelo. «No, mami, no quiero». El pánico en los ojos de la niña hizo que Carol decidiera que necesitaba entender lo que estaba pasando. Después de que Emma salió para la escuela, Carol tomó el reloj y lo examinó con mayor atención. Lo giró de un lado a otro, intentando encontrar algo inusual, pero nada parecía fuera de lo normal, hasta que, instintivamente, deslizó su uña a lo largo de la tapa trasera. Un clic casi imperceptible resonó, y la pieza se abrió. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Había un pequeño dispositivo allí dentro, encajado de forma discreta. Parecía un circuito electrónico, con un diminuto micrófono acoplado. No era solo un reloj, era un dispositivo de escucha. El corazón de Carol latía con fuerza contra su pecho. Sus manos temblaban mientras sostenía el reloj, analizando cada detalle del pequeño dispositivo oculto en su interior. ¿Quién habría colocado eso? ¿Y por qué? El regalo había venido de Bárbara, pero la idea de que su suegra tuviera acceso a sus conversaciones le parecía surrealista, o tal vez no tanto. Carol conocía bien la hostilidad disfrazada de la mujer, pero jamás imaginó que llegaría a ese nivel. ¿Sería paranoia? Tal vez fuera solo un componente común del mecanismo. Pero entonces, ¿por qué reaccionó Emma de esa manera? Ella sabía algo. Carol respiró hondo y cerró cuidadosamente la tapa del reloj. Necesitaba estar segura antes de entrar en pánico. Pase lo que pase, no podía precipitarse. Su instinto le gritaba que aquello era serio, pero su mente buscaba alguna justificación lógica para evitar el peor escenario. Decidida a probar sus sospechas, Carol tomó su celular y abrió una aplicación de frecuencia de radio que usaba ocasionalmente para verificar redes Wi-Fi. Acercó el reloj y casi al instante un señal activo apareció en la pantalla, algo que no debería ocurrir con un accesorio común. Conteniendo la respiración, se alejó unos pasos,
y vio cómo la frecuencia oscilaba. Era un transmisor, sin duda alguna. Su estómago se revolvió. Alguien estaba escuchando todo lo que ocurría dentro de su casa. Su casa, el lugar donde debería estar segura. El pánico amenazó con dominarla, pero Carol no permitió que el miedo se apoderara de ella. Era práctica, siempre lo había sido. Necesitaba actuar con estrategia. Y lo primero que haría sería hablar con Emma. Carol esperó a que Emma regresara de la escuela aquella tarde. Intentó actuar con normalidad, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Tan pronto como la niña entró en casa, dejó su mochila en el suelo y se quitó los zapatos. Carol se sentó a su lado en el sofá. «Querida, ¿podemos hablar un poco?» El tono amable hizo que Emma levantara la mirada. Había en el rostro de la niña un brillo de vacilación. «¿Es sobre el reloj?» Carol asintió, tomando la mano de la niña. «Te asustaste cuando lo recibiste, ¿verdad? Vi cómo reaccionaste. ¿Hay algo que quieras contarme?» Emma se mordió el labio inferior y desvió la mirada. «Yo no sabía qué hacer, mami. No quería aceptarlo, pero la abuela insistía». Carol mantuvo la voz calmada. «¿Y por qué no querías?» La respuesta llegó en un susurro. «Porque escuché a papá hablando con la abuela sobre él antes». El corazón de Carol se encogió. «¿Qué escuchaste, amor?» Emma jugaba nerviosamente con sus dedos, sin saber si debía contar. Pero, al ver la expresión alentadora de su madre, finalmente cedió. «Estaba jugando en la casa de la abuela y me iba a pedir un jugo en la cocina. Antes de entrar, escuché a papá hablar con ella. Dijo que necesitaba protegerse y que el reloj era la mejor solución. La abuela dijo que me encantaría y que era la manera perfecta de conseguir lo que querían». Emma tragó saliva. Se callaron cuando me vieron. La abuela sonrió y me dio un chocolate, pero yo sabía que algo estaba mal. Luego, cuando me dio el reloj en mi cumpleaños, recordé la conversación. El rostro de Carol palideció. La confirmación había llegado de donde menos lo esperaba. Esto no era un error, era un plan. Y Michael estaba involucrado. Carol sintió un frío cortante en el pecho. La rabia subió por su garganta como un veneno, pero ella se contuvo. Michael, el hombre con quien había compartido los últimos años de su vida, el padre de su hija, estaba conspirando contra ella. Y Bárbara, como siempre, estaba implicada. Pero esto no se trataba solo de desprecio o manipulación emocional. Era algo mucho más calculado. Un dispositivo de escucha, un plan para conseguir lo que querían. ¿Qué era exactamente lo que quería? ¿Dinero? ¿El control sobre Emma? Todo empezaba a tener sentido. El extraño comportamiento de Michael en las últimas semanas, las llamadas que atendía fuera de casa, los comentarios vagos sobre seguridad financiera. Él ya lo había planeado todo. Y, de no haber descubierto el reloj, ¿cuánto tiempo más habría permanecido en la oscuridad? Carol respiró hondo. No podía permitir que la rabia se apoderara de ella. El peor error que podía cometer ahora era actuar por impulso. Si Michael y Bárbara se enteraban de que ella había descubierto el plan, podrían intentar darle la vuelta a la situación. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba ser meticulosa. Su primer instinto fue tomar el teléfono y llamar a la policía, pero algo la hizo detenerse. Si ya estaban espiando, podrían tener más trucos bajo la manga. Necesitaba reunir pruebas concretas, algo que los pusiera contra la pared sin posibilidad de réplica. Su mirada cayó sobre Emma, que la observaba con ojos aprensivos. Carol apretó la mano de la niña y le sonrió suavemente. «Gracias por confiar en mí, mi amor. Ahora mami se va a encargar de esto, pero tenemos que tener paciencia». Y por primera vez desde que abrió ese reloj, Carol se sintió en control. En los días siguientes, Carol mantuvo la rutina como si nada hubiera cambiado. Besaba a Michael por la mañana, le preguntaba por su trabajo y fingía no notar cuando él salía apresurado para atender llamadas lejos de ella. Pero, entre bastidores, comenzó su propia investigación. Rebuscó en antiguos extractos bancarios, registros de transacciones e incluso correos electrónicos que él había dejado abiertos en la computadora de la casa. Lo que encontró la alarmó. Grandes sumas estaban siendo transferidas a cuentas desconocidas, algunas de ellas vinculadas a casinos en línea y plataformas de inversión de alto riesgo. Además, los extractos mostraban retiros frecuentes y pagos a abogados de los que Carol nunca había oído hablar. Su corazón se aceleró. Michael no solo estaba planeando el divorcio, estaba desesperado. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Carol, con la ayuda de un contacto discreto, accedió a un informe financiero detallado. El documento mostraba que Michael acumulaba deudas millonarias, préstamos bancarios, deudas de juego, acuerdos financieros dudosos. Estaba hasta el cuello.
El hombre que se jactaba de su estabilidad financiera, que hacía alarde de una vida lujosa, estaba al borde de la ruina. Y lo peor, al analizar las transacciones, Carol se dio cuenta de que él había estado tratando de ocultárselo durante meses. Ahora todo tenía sentido. El dispositivo de escucha, la conspiración con Bárbara, el plan para asegurarse ventajas en el divorcio. Michael estaba usando a Emma como cebo y sus negocios como tabla de salvación. El impacto fue sustituido por algo aún más fuerte, la certeza de que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Carol sabía que necesitaba algo más que extractos bancarios y sospechas para desmantelar el plan de Michael. Él era astuto y, si era confrontado sin pruebas irrefutables, podría darle la vuelta a la situación contra ella. Así que actuó con cautela. Instaló una aplicación discreta en su propio celular para grabar conversaciones y comenzó a observar a Michael con atención. Notó que llegaba cada vez más tarde. Evitaba el contacto visual y se mostraba irritado cuando ella mencionaba asuntos financieros. En algunas ocasiones parecía distante, absorto en sus propios pensamientos, como si estuviera calculando cada movimiento. Carol no mostró nada. Continuó interpretando el papel de la esposa despistada, mientras en su interior elaboraba su estrategia. Entonces, en una noche silenciosa, la verdad salió a la luz. Carol fingió estar dormida cuando Michael se levantó de la cama, tomó el celular y salió de la habitación. Con los pies descalzos, ella lo siguió por el pasillo, manteniéndose en la oscuridad. Consiguió escuchar su voz baja y tensa. «Ya te dije que me encargaría de eso». «Sí, el reloj fue entregado». «No, ella aún no lo sabe». Pausa. «El divorcio tiene que ser limpio, sin oportunidad para ella. No puedo quedarme con las manos vacías». Carol sintió un nudo en el estómago. Michael no solo la estaba traicionando financieramente, estaba planificando todo al detalle. Contuvo el impulso de entrar en la sala y confrontarlo en ese mismo momento. No, todavía no. Necesitaba esperar el momento oportuno para derribarlo de una vez por todas. A la mañana siguiente, Carol no perdió tiempo. Ahora que tenía pruebas concretas, necesitaba un abogado que la protegiera antes de que Michael diera el siguiente paso. Llamó a Olivia Carter, una reconocida abogada especializada en derecho familiar y empresarial. Era una clienta antigua de sus salones y, lo más importante, una mujer que entendía cómo lidiar con hombres que intentan aprovecharse financieramente de sus esposas. Al reunirse con Olivia en su discreto despacho, Carol entregó los extractos, las grabaciones y los documentos que había reunido. «Él está tratando de destruirme», dijo, sin poder contener la emoción en la voz. Olivia examinó los papeles con atención y, tras unos minutos de silencio, alzó la mirada. «Hiciste lo correcto al buscarme antes de confrontarlo. Con todo esto en mano, podemos darle la vuelta a la situación contra él». Carol sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún le esperaba una larga batalla. En los días que siguieron, Carol mantuvo su fachada intacta, aunque el dolor de la traición era abrumador. No solo por el golpe financiero, sino por la frialdad de Michael. ¿Cómo podía planear todo esto? Dormir a su lado todas las noches y mirar a Emma a los ojos como si nada estuviera pasando. Durante años, ella había creído que, a pesar de sus defectos, él era un buen hombre. Pero ahora, viendo cada detalle expuesto, se dio cuenta de que había ignorado señales importantes. Él nunca la vio como una pareja, solo como un trampolín. La constatación le producía asco, pero también la fortalecía. Si él pensaba que ella cedería fácilmente, estaba muy equivocado. Carol no era una víctima. Era una mujer que había construido todo desde cero, y no iba a permitir que nadie se lo quitara. «Tienes que seguir actuando como si nada pasara», aconsejó Olivia mientras revisaba más documentos. «Si él sospecha que has descubierto algo, puede intentar encubrir las pruebas o incluso darle la vuelta a la narrativa en tu contra». Carol respiró hondo, sintiendo la tensión crecer en su interior. Era difícil imaginar mantener la normalidad sabiendo que su propio esposo planeaba derribarla, pero ella confiaba en Olivia. Seguiría cada paso del plan. Al día siguiente volvió al salón y trabajó como siempre, atendiendo a las clientas y supervisando a su equipo. En casa mantuvo la rutina con Emma, ayudándola con las tareas escolares y viendo películas juntas en el sofá. El mayor desafío era actuar normalmente cerca de Michael. Todas las noches, se acostaba a su lado y fingía que todo estaba bien, mientras su corazón gritaba indignación. Pero Carol sabía que, en breve, sería ella quien tuviera el control de la situación. Mientras lidiaba con la farsa en su hogar, Carol también tuvo que enfrentar otra amenaza. Bárbara, la suegra, sin sospechar que su conspiración estaba a punto de ser descubierta, seguía intentando envenenar la relación entre Carol y Emma.
Realizaba visitas inesperadas, traía regalos caros y daba a entender que podía ofrecer a la nieta una vida mejor. Una mañana, Carol sorprendió una conversación entre las dos. «¿Sabes, querida? En mi casa tendrías un cuarto solo para ti, sin ruidos, sin gente molestándote». Carol no soportó escuchar más. «Emma ya tiene todo lo que necesita aquí, Bárbara», interrumpió, firme, sin ocultar su irritación. La mujer le lanzó una mirada de falsa inocencia. «Solo quiero lo mejor para mi nieta». Carol sonrió fríamente. «Y yo también. Por eso me aseguro de que nada ni nadie la utilice como pieza en un juego sucio». Por primera vez, Bárbara vaciló. Carol notó que, después del último enfrentamiento, Bárbara empezó a observarla con más atención. La mujer parecía olfatear algo en el ambiente, como si sintiera que la situación se le escapaba de las manos. Eso hizo que Carol comprendiera que debía actuar pronto. Esa tarde se volvió a reunir con Olivia, quien ya había preparado los documentos necesarios para presentar la denuncia y solicitar el divorcio. «La policía ya está al tanto de la escucha ilegal y de los fraudes financieros. Lo que necesitamos ahora es pillar a Michael en un momento que lo comprometa aún más», explicó la abogada. Carol asintió. Estaba lista para poner fin a esa farsa de una vez por todas. Al salir del despacho, llamó a Michael. «¿Vamos a cenar juntos hoy? Solo nosotros tres, como en los viejos tiempos». Su voz salió dulce, perfectamente ensayada. Él no sospechó nada. Esa noche, la casa estaba impecable. Carol preparó la cena favorita de Michael y puso la mesa a la perfección, como si fuera una velada especial. Emma cenó más temprano, y ya estaba en su habitación, lejos de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Michael llegó, encontró a una esposa sonriente, un ambiente acogedor y una falsa sensación de seguridad. «Esto está perfecto», dijo mientras cortaba la carne en su plato. Carol observó cada uno de sus movimientos, como una cazadora esperando el momento justo para atacar. «Quería hablar sobre nosotros», comenzó, fingiendo vulnerabilidad. Michael levantó la mirada, interesado. «¿Sobre nuestro futuro?» Él se recostó en la silla, creyendo que finalmente tenía a Carol a su antojo. Poco sabía él que, en ese momento, ya lo había perdido todo. Carol sostuvo la copa de vino entre los dedos, haciendo girar el líquido lentamente. «Michael, he estado pensando mucho en nuestro matrimonio», comenzó, con voz cuidadosamente calculada. Él la observó, desconfiado, pero mantuvo una postura relajada. «Sé que hemos tenido altibajos, pero, en el fondo, siempre he confiado en ti». Michael asintió, pareciendo satisfecho con el rumbo de la conversación. «Y es precisamente por eso que algo me ha estado molestando. Ese reloj que tu madre le dio a Emma». El nombre del objeto hizo que sus hombros se endurecieran por un segundo. Carol lo notó y esbozó una sonrisa interna. «¿Qué tiene el reloj?», preguntó él manteniendo la calma. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lo abrí. ¿Y sabes lo que encontré adentro?». La pregunta quedó en el aire, como una cuchilla a punto de cortar. Michael dejó caer los cubiertos y respiró hondo. «¿De qué estás hablando, Carol?». Ella no se echó atrás. Tomó su celular y, con algunos toques, abrió la foto del dispositivo oculto en el reloj. Giró la pantalla para mostrárselo. «Estoy hablando de esto, Michael. Un dispositivo de escucha. Un transmisor oculto en el regalo para nuestra hija». El rostro de él palideció, pero rápidamente se recompuso. «Eso no significa nada. Podría haber sido un defecto de la pieza, o alguien pudo haberlo colocado después». Carol rió por la nariz, sin paciencia para sus juegos. «No intentes subestimarme. No solo descubrí el dispositivo, sino que también tengo grabaciones. Grabaciones de ti y de tu madre conspirando contra mí». Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Por primera vez, él se dio cuenta de que estaba completamente acorralado. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Michael parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de oír. Luego, como un actor experimentado, soltó un suspiro pesado y se pasó las manos por la cara, adoptando una expresión de falso arrepentimiento. «Carol, puedo explicarlo». Su voz temblaba lo justo, calculada para sonar vulnerable. «Nunca quise lastimarte. Estaba desesperado, con problemas financieros. No sabía qué hacer». Él alzó la mirada, buscando algún atisbo de compasión en su rostro. «Fue un error, lo admito. Pero te amo. Podemos arreglar esto». Carol cruzó los brazos, inmóvil. No sentía nada más que repulsión. Después de todo lo que hizo, ¿todavía creía que podía manipularla? Soltó una risa baja, incrédula. ¿Arreglar esto? Estabas planeando destruirme, Michael. ¿Espiar mi vida? ¿Tomar mi empresa? ¿Alejarme de Emma? ¿Eso es lo que llamas amor? Antes de que él pudiera responder,
Carol tomó otro documento que estaba sobre la mesa y lo deslizó en su dirección. Estas son tus deudas, los préstamos, las apuestas, las transferencias a cuentas que intentaste ocultar. Michael tragó saliva. Y aquí, ella volvió a tomar el celular y presionó play, dejando que la grabación de la conversación entre él y Bárbara llenara la sala. Su propia voz se escuchaba claramente. El divorcio tiene que ser limpio, sin oportunidad para ella. No puedo quedarme con las manos vacías. El color desapareció del rostro de Michael. Él lo sabía. El juego había terminado. El desespero se apoderó de Michael. Sabía que estaba perdido, pero su instinto no era rendirse, era atacar. ¿Crees que puedes destruirme tan fácilmente, Carol? Su voz perdió la dulzura falsa y adoptó un tono frío, amenazador. Puedes haber reunido tus pruebas, pero yo soy el padre de Emma. ¿Acaso crees que un juez simplemente ignorará eso? Todavía tengo derechos, y puedo hacer de tu vida un infierno. Carol no parpadeó. Durante años había temido sus manipulaciones, pero ahora, viéndolo sin máscaras, comprendió algo. Michael no era fuerte. Era un hombre débil, desesperado, que siempre se había apoyado en el poder de los demás. «Inténtalo todo lo que quieras», respondió, con voz firme como una roca. «Esta vez estoy preparada. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias?» Antes de que él pudiera responder, el timbre resonó en la casa. Michael giró la cabeza en dirección al sonido, confundido. Carol simplemente sonrió y se levantó de la mesa. «Creo que ya es hora de que respondas por todo». Caminó tranquilamente hasta la puerta y la abrió, revelando a 2 policías uniformados, acompañados de Olivia. «¿Señor Michael Spencer?», preguntó uno de los oficiales con seriedad. «Está siendo arrestado por fraude, invasión de la privacidad e intento de apropiación indebida de bienes». Michael palideció, con la boca abierta en shock. «Esto es un error». Pero antes de que pudiera terminar la frase, uno de los policías ya estaba sujetándolo y esposándolo. Carol cruzó los brazos, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una verdadera sensación de alivio. La pesadilla estaba llegando a su fin. Los policías condujeron a Michael fuera de la casa, mientras él seguía protestando, alegando que se trataba de un malentendido. Carol permaneció inmóvil en la puerta, observando sin mostrar la menor emoción, pero la tranquilidad se vio interrumpida por un grito estridente. «¿Qué está pasando aquí?» Bárbara apareció apresurada, con el rostro rojo de indignación, con la postura erguida como si, de alguna manera, pudiera revertir la situación con su mera presencia. Apenas vio a su hijo esposado, se lanzó en dirección a los policías. «¡Esto es un disparate! ¡Él es inocente! ¡Carol! ¿Qué has hecho?» Su voz resumaba furia y desesperación. «Has planeado todo esto para destruirlo. Siempre has sido una interesada, una mujer ruin». Carol, esta vez, no sintió rabia, solo una profunda extenuación. Bárbara era predecible. Siempre que se le confrontaba, adoptaba el papel de víctima, pero esta vez, su manipulación no funcionaría. «La única persona que destruyó a Michael fue él mismo», respondió, con una calma cortante. «Y tú ayudaste. Durante años, ustedes 2 intentaron disminuirme, controlarme, quitarme todo. Pero mira a dónde los ha llevado eso». Bárbara abrió la boca para replicar, pero Carol levantó una mano, interrumpiéndola. «Se acabó. Ya no tienes poder alguno sobre mí ni sobre mi hija, y te juro que nunca más permitiré que nos perjudiques». Bárbara se quedó paralizada, tal vez dándose cuenta por primera vez de que había perdido. Carol entonces se volvió hacia los policías. «Llévenlo, por favor». Y con eso cerró la puerta, dejando atrás, de una vez por todas, la sombra de su antigua vida. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y reconstrucción. Michael fue formalmente imputado, y la justicia comenzó a hacer su curso. Bárbara trató de mantener su influencia en los círculos sociales de Greenwich, pero su reputación se desplomó. Nadie quiso asociarse con una mujer implicada en un escándalo de espionaje y fraude. Carol, por su parte, se concentró en lo que realmente importaba: Emma y su futuro. Se mudó con la niña a una casa más pequeña, pero acogedora, donde finalmente podrían vivir sin el peso del pasado. Su imperio de la belleza seguía creciendo, y abrió un cuarto salón, consolidándose aún más como una empresaria respetada. Pero, más que el éxito profesional, lo que realmente le daba paz era ver a Emma recuperando su alegría, libre de la toxicidad que antes las rodeaba. Una tarde, mientras las hojas anaranjadas del otoño caían a su alrededor, Carol y Emma se sentaron en el pequeño jardín de la nueva casa, observando un joven arce que habían plantado juntas. «Va a crecer fuerte, ¿no, mami?»,
Preguntó Emma, mirando el árbol con esperanza en los ojos. Carol sonrió, pasando el brazo alrededor de la niña. Sí, mi amor, así como nosotras. Bajo la suave luz del sol poniente, respiró hondo, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una genuina tranquilidad. No había sido un camino fácil. Hubo dolor, traición y momentos de incertidumbre. Pero ahora, mirando a Emma y al futuro que estaban construyendo juntas, Carol tenía la certeza de una cosa: habían ganado.